Muy buenos días, nuestros nombres son Rosario Carrasco y Loreto Fernández, analistas del Departamento de Fortalecimiento Institucional, y a continuación les presentaremos el formulario de postulación del concurso de áreas estratégicas del Fondo de Desarrollo Institucional año 2023. Esta presentación aplica tanto para el subsistema universitario como para el subsistema técnico profesional. Primero que todo, el formulario contiene una portada. En esta se deben incluir los datos generales de la institución y es muy importante que sea llenada de manera correcta, dado que estos datos son revisados en la revisión de elegibilidad que es previa a la evaluación de las propuestas. Se debe indicar el nombre de la institución, el RUT, la dirección de su casa central, el título de la propuesta, el cual debe ser idéntico al ingresado en la plataforma de postulación y no debe tener más de 300 caracteres. Luego, un elemento muy importante y que por base solo puede seleccionar uno es el área estratégica de la propuesta, para lo cual el formulario presenta una lista desplegable. Estas son las 4 áreas y en el caso del subsistema universitario son las mismas 4 más un área de formación inicial docente de pedagogías. Luego del área estratégica se debe elegir la acción específica, para lo cual también hay una lista desplegable. Tanto las áreas como las acciones están establecidas en las bases y es obligación elegir solo un área estratégica y en el formulario también solo una acción específica. Es muy importante que la acción específica elegida corresponda al área estratégica. Por ejemplo, en la lista desplegable están en orden. Primero está el área y luego en este caso están sus 5 acciones. En el caso de que la propuesta aborde más de una acción, en esta lista desplegable se debe seleccionar la acción que es predeterminante dentro de la propuesta. Luego tenemos la duración de la propuesta, la que no puede ser inferior a 18 meses ni superior a 36 meses. Y esta se debe indicar acá. El monto de la propuesta, el cual, según las bases, no puede ser inferior a 200 millones de pesos ni superior a 300 millones de pesos y debe indicarse en pesos. Estos son elementos de elegibilidad establecidos en las bases: monto, duración, área estratégica, por lo cual es muy importante, reitero, que se llenen de manera correcta. Como una novedad al proceso anterior y a todos los procesos anteriores, vemos que el formulario no contiene firma, es decir, no debe venir firmado por el rector o máxima autoridad, ni en formato electrónico, digital, ni tradicional. Es un elemento que no se solicita en este concurso. Como primer apartado de la propuesta tenemos los equipos de la propuesta. De manera general, estos equipos deberían o deben ser paritarios y deben contar con la participación de los diversos estamentos que componen la institución. Cuando hablamos de paritario nos referimos a un porcentaje de 60-40. En primera instancia tenemos el equipo directivo. Este siempre está compuesto por el máximo representante de la institución, así como por los vicerrectores u otras instancias superiores. Se debe indicar el cargo que tienen en la institución, así como el rol que desempeñan dentro del proyecto. Y se deben indicar las horas semanales asignadas a trabajar en el proyecto. Es esperable que las horas asignadas a los miembros del equipo directivo sean menores o de poca cantidad. Luego tenemos el equipo ejecutivo, el cual son las unidades que ejecutarán la iniciativa y unidades de apoyo. Y se espera que en estas las horas dedicadas al proyecto sean mayores. Es importante que se consideren todas las unidades que puedan intervenir directa o indirectamente en la ejecución del proyecto. Por último, tenemos al responsable de la coordinación institucional. Este cumple un rol interno, que es de gestión académica, gestión administrativa financiera, articulación interna de equipos del proyecto y unidades vinculadas, seguimiento y monitoreo de la planificación de los proyectos, y además tiene un rol externo
que es la contraparte única del Departamento de Fortalecimiento Institucional para la ejecución de los proyectos y todo lo que implica la implementación de la iniciativa, tanto en aspectos financieros, legales, administrativos, etc. Es importante para el departamento que en el caso de que haya más de un proyecto en ejecución, esta responsable de la coordinación institucional, o también llamada UCI, recaiga sobre la misma persona o unidad, ya que así se aprovechan los conocimientos previos que ésta puede tener respecto a la ejecución de los proyectos. Luego, como apartado 2, se debe incorporar el diagnóstico y problema de la propuesta. El diagnóstico corresponde al resultado del análisis de las variables internas y variables externas que permitan identificar el problema o foco de la propuesta. Cuando hablamos de variables externas, nos referimos al análisis de variables sociales, económicas y culturales del entorno, siempre sustentado en estudios, datos cuantitativos y cualitativos, indicando a los actores relevantes y identificando el alineamiento con las políticas públicas. Cuando hablamos de variables internas, nos referimos a la realidad institucional, la vinculación con su política, normativa, plan de desarrollo estratégico institucional, las capacidades de la institución, experiencias y conocimientos previos, ya sea con o sin proyectos del DFI. Es importante que en el caso de existir proyectos también sean mencionados cuando tengan relación con la propuesta presentada. En el apartado 2.2 se debe identificar el problema de la propuesta. El problema es la situación identificada como deficitaria, negativa o de requerimiento de desarrollo incremental en alguna área y se identifica a partir del diagnóstico. Este problema debe contener alcances, magnitud, beneficiarios, causas principales del problema y contribución de la propuesta a las necesidades del medio. 3. Tenemos los objetivos de la propuesta. Aquí se identifica el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general corresponde a aquel que contribuye a solucionar el problema identificado y se logra como consecuencia de los objetivos específicos y por ende del cumplimiento de los respectivos hitos y objetivos específicos. Los objetivos específicos responden a las principales causas del problema identificado y contribuyen al logro del objetivo general. Se trata de resultados intermedios concretos y medibles establecidos como bienes y o servicios instalados y capacidades al interior de la institución instaladas una vez finalizado el proyecto. 4. Tenemos el plan de trabajo. Este está compuesto por los objetivos específicos, hitos y actividades. Se presenta en este cuadro, el cual debe repetirse como cuántos objetivos específicos tenga la propuesta. Primero que todo están los hitos, que corresponden a resultados intermedios que contribuyen al logro de cada objetivo específico. Estos deben expresarse como un producto logrado o un trabajo terminado en tiempo verbal participio. Ejemplo, sistemas instalados, población capacitada, alumnos egresados, etc. Y deben tener una lógica temporal y secuencial, es decir, poner primero los hitos que se realizan al principio de la propuesta y luego los que se van realizando después de manera secuencial. Se debe indicar el mes de inicio y el mes de término. El mes de inicio no necesariamente va a ser el mes 1, sino el mes de inicio de ese hito en particular. Cuando se evalúa el hito, se evalúa a partir del mes de término. Es decir, si en ese mes está terminado, corresponde su evaluación. Luego tenemos las actividades. Las actividades son las principales tareas que deben cumplirse para el logro de cada uno de los hitos. Deben presentarse como un listado de actividades claves, agrupadas para cada uno de los hitos, también en orden cronológico secuencial, y se deben considerar máximo 5 actividades por hito. Luego tenemos el medio de verificación. El medio de verificación corresponde
al medio por el cual se verifica el cumplimiento del hito. Se debe considerar solo un medio de verificación por hito, no más de uno, solo uno. Y este debe corresponder siempre a un documento formal validado y que identifique a la unidad responsable de su confección. Cabe indicar que las actividades, por ejemplo, pueden ir cambiando o modificándose a partir de la ejecución de la propuesta durante la ejecución del proyecto, no así los hitos, los cuales quedan establecidos en el convenio y no se pueden modificar. Lo mismo con los medios de verificación. Es importante además que el medio de verificación dé cuenta del contenido de los hitos y actividades. Como apartado 5 tenemos los indicadores de la propuesta. Estos se refieren a indicadores de eficacia y tienen como objetivo medir la eficacia de los objetivos específicos. Ojo que no se busca que midan el cumplimiento de los hitos y las actividades. Este debe medir los logros entre lo planificado y lo obtenido y se debe considerar mínimo un indicador y máximo 3 indicadores por cada objetivo específico. En la tabla de los indicadores se debe identificar a qué objetivo específico corresponde ese indicador, la fórmula de cálculo, la línea base y las metas para cada año. Es importante poder contar con la línea base. En el caso de que no cuenten con ella, se les va a solicitar en el periodo de reformulación en el caso de que su proyecto sea preadjudicado, o bien se les va a solicitar en el corto plazo una vez iniciada la ejecución del proyecto. En el caso de los indicadores que se refieran a beneficiarios, estos deben ser siempre desagregados por sexo, ya sea en el medio de verificación y en los datos de las metas. No necesariamente comprometer metas en cuanto a sexo, pero sí informarlas identificando sexo masculino y femenino. Deben considerarse metas razonables para el periodo de ejecución y para las capacidades institucionales. Punto 6. Modelo de gestión de la propuesta. Máximo 5 páginas. ¿Ya? Por favor recuerden que un máximo de 5 páginas para esta sección, el cual contiene 7 subpuntos. En cuanto al punto 6.1, descripción del modelo, se refiere a la articulación de la iniciativa. Y aquí deben identificar a los actores, procesos claves y de soporte, y asimismo a los equipos involucrados en la propuesta, identificando asimismo a los responsables y roles requeridos para su ejecución. Deben describir cómo se gestionará el proyecto, de manera de lograr los resultados comprometidos en la iniciativa. El modelo de gestión no debe confundirse o remitirse a un organigrama funcional o institucional. Y asimismo deben recordar que modelo y organigrama no son sinónimos. En cuanto al punto 6.2, mecanismos de articulación, comunicación y participación, corresponde a formas de articulación, comunicación, participación y organización de los actores y equipos internos, para lo cual deben considerar la participación de los diversos estamentos de la institución. Y asimismo deben considerar a expertos relevantes de la propuesta. Y en todo esto deben considerar la descripción de cómo se relacionan estos actores y equipos internos y los expertos relevantes con los objetivos específicos de la propuesta. En cuanto al punto 6.3, diagrama del modelo de gestión, el modelo, una vez descrito, deberá ser diagramado, identificando los actores claves y sus interacciones. En este punto, deben relevar los flujos, las dependencias, articulaciones y cómo se velará por la mejora continua. Acá hay que considerar tanto actores internos de la institución como actores externos de la institución. En cuanto al punto 6.4, mecanismo de análisis, monitoreo y evaluación del proyecto, deben describir mecanismos que permiten analizar y monitorear la iniciativa.
es decir, los hitos, las actividades, los indicadores, el presupuesto, la evaluación de procesos y resultados comprometidos. Asimismo, esta descripción de mecanismos deberá estar orientada por el aseguramiento de la calidad, por lo cual se debe explicar cómo se realizará el proceso de mejora continua. Recuerden que cada mecanismo debe estar asociado a un objetivo específico e hito. Y asimismo, cada objetivo específico debe incorporar al menos un hito que comprometa evaluaciones de proceso y o resultado. En el punto 6.5, mecanismos transversales de igualdad de género y no discriminación, se refiere a mecanismos transversales de igualdad de género y no discriminación que deben ser considerados durante el periodo de ejecución de la propuesta. Por ejemplo, mecanismos y compromisos de paridad de género en cuanto a la conformación de equipos, sobre todo en relación al equipo ejecutivo. También puede ser, por ejemplo, indicadores que propendan a la igualdad de género y no discriminación. O asimismo, otro ejemplo puede ser indicadores desagregados por sexo. Adicionalmente, se espera que incorporen otros mecanismos relevantes de la propuesta. En cuanto al subpunto 6.6, mecanismos transversales de inclusión de personas con discapacidad, este se refiere a mecanismos transversales de inclusión de personas con discapacidad considerados en la propuesta, para la ejecución de la propuesta. Toda propuesta debe contener mecanismos de diseño y accesibilidad universal para todo lo ejecutado en el marco de la iniciativa, de manera que sean comprensibles y utilizables por todas las personas. De esta manera, se está velando por alinear la propuesta con lo señalado en la Ley 20.422 de Accesibilidad Universal. Adicionalmente, pueden expresarse en diversos aspectos de la propuesta, como por ejemplo en la conformación de equipos, beneficiarios de la propuesta, indicadores y otros aspectos relevantes. Por último, en el punto 6.7, mecanismos de proyección, continuidad y escalabilidad, este se refiere a mecanismos que se comprometen durante la ejecución del proyecto, es decir, deben ser implementados durante el periodo de ejecución, no posterior al cierre. Estos mecanismos deben ser coherentes con los demás apartados de la propuesta, sobre todo con el modelo de gestión de la propuesta, los compromisos asumidos en el plan de trabajo, indicadores y resultados esperados. También pueden referirse a aspectos de institucionalización de la iniciativa. Punto 7. Recursos solicitados. Acá deben considerar una proporción cercana a un 60% para gastos corrientes y un 40% de recursos para gastos de capital, respecto del monto total solicitado en la propuesta. Para ello, deben completar la tabla 7.1, denominada presupuesto de la propuesta, expresando los montos en miles de pesos. Para el llenado, deben llenar cada una de las filas en donde ustedes han definido que planificarán gastos. Y esto debe ser llenado para cada año en el cual se estima que se realizarán esos gastos. Es decir, para el año 1, año 2 y o año 3. Procurando, asimismo, siempre indicar el total, que es la sumatoria de los años. ¿Ya? Esto debe ser repetido para cada uno de los gastos de cada uno de los subítems y de cada ítem. ¿Ya? El detalle de cada uno de los gastos y su descripción se puede consultar en el link de la convocatoria. Asimismo, otro detalle que deben considerar, que es necesario, es que deben también procurar llenar el subtotal del presupuesto corriente anual y total. Y por último, deben repetir lo mismo para el subtotal presupuesto capital. Y finalmente, deben recordar expresar el total anual
y el total de toda la propuesta, es decir, corriente capital final. En cuanto al punto 7.2, descripción y justificación por ítem de los recursos solicitados, acá deben indicar el objetivo específico e hitos a los cuales están asociados los recursos de cada uno de los ítems para los cuales están solicitando recursos en la propuesta. Es decir, se deberá justificar los montos requeridos para poner en funcionamiento la propuesta de forma alineada con el plan de trabajo presentado anteriormente, entregando una descripción de las actividades e ítems a financiar, como por ejemplo las contrataciones de equipo de gestión, adquisición de equipamiento, visitas de especialistas, entre otros. Recuerden que esta descripción y justificación de recursos debe ser lo más completa posible, evitando, por favor, realizar enunciados escuetos o descripciones muy generales, porque eso justamente limita la comprensión de la coherencia con el plan de trabajo definido en la propuesta y, consecuentemente, puede afectar otros aspectos que inciden en la evaluación de la misma. Punto 8. Anexos. Acá, por último, deben llenar este cuadro de anexos en el que se pide llenar el currículo de cada uno de los integrantes del proyecto, o sea, cada uno de los integrantes tanto del equipo directivo, del equipo ejecutivo y de la contraparte institucional. Acá, como se señala acá, deben considerar una página por persona como máximo. Y por último, les pedimos encarecidamente que usen este mismo formato que está desplegado en este formulario, ya que es una versión abreviada, mucho más simple de la versión del formato de Curriculum Vitae incorporada en periodos anteriores, de años anteriores. Entonces, por favor, les pedimos encarecidamente que usen este y no otro, este formato. Por último, les recordamos que es imprescindible asegurar la completitud y calidad de cada uno de los apartados de este formulario, ya que todos estos apartados y su contenido respectivo son considerados como insumos para la evaluación de la propuesta. Bueno, muchas gracias por su atención. Les deseamos el mayor de los éxitos en el caso de postular una propuesta. Y por último, les indicamos que existe un correo para hacer consultas, el cual corresponde a áreasestratégicas.us@minedu.cl para el subsistema de universidades y áreasestratégicas.tp@minedu.cl para el subsistema de formación técnica profesional. Muchas gracias, hasta luego.